Hermanos, el Señor en Mateo 22 hizo una pregunta. Les voy a dar unas citas para que ustedes las lean y luego vamos a hablar de ellas. Una predicación no es como un estudio, sino que es solamente una aclaración de lo que los misterios que Dios tiene escondidos y los revela a sus hijos para gozarnos en su presencia. En Mateo 22 vamos a ver, hermanos, la pregunta que el Señor les hace a los discípulos y a los fariseos y a los que estaban allí. Les hace una pregunta, hermanos, muy... ¿Is that bigger? Well, maybe you can pull one of them here. Okay. Les hace una pregunta, hermanos, que nos quedamos quizás nosotros asombrados, porque estando con ellos, viviendo con ellos, y Él los escogió, les pregunta la pregunta, hermanos, porque con el Señor hay muchos misterios y hay mucha revelación de la palabra. Y cuando les pregunta, la pregunta es esta, en el versículo, hermanos, 41 al 45, nos dice así: estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, don't fall, diciendo, ¿qué piensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Él le dijo, como David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Pues si David le llamó el Señor, ¿cómo es hijo? Hasta ahí, porque ya no pudieron contestar. La pregunta es, ¿sabemos quién es Jesús? Amen. ¿Sabemos quién es Cristo? Amen. Jesús es, según Lucas, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Salvador. Cristo es el Mesías, el que iba a venir, que vino y está con nosotros. Cuando les dice, ¿quién dice pues que es el Cristo? ¿Y qué piensan? Yo creo que se quedaron asombrados, hermanos, por la razón de que aún los fariseos, conociendo y sabiendo la ley y sabiendo las escrituras, los fariseos y los escribas dedicaban su vida en estudiar la Biblia. Como decía alguien, la conocían de cuerito a cuerito. El rollo lo abrían y ellos conocían qué era. Entonces, hermanos, cuando les pregunta, ¿quién es el Cristo? Dice, saliendo de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es Él? Y ellos respondieron, uno es Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y luego les dice, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el redimido, el que había venido. Bueno, ninguno de ellos se animó a darle la respuesta, porque la pregunta era como personal, ¿quién dicen la gente que yo soy? Sí, decían, ha llegado el profeta, ha llegado el Espíritu de Dios con nosotros, ahora está con nosotros. Bueno, ¿por qué le dice así? Porque la gente muchas veces no comprende ni entiende. Si le preguntamos a nosotros, a la gente aquí alrededor, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Qué piensa la gente de Jesús? Muchos dicen, es la segunda persona de la Trinidad. Hay unos se han animado a decir, es el hermano del diablo.
Y otros han dicho, es solamente un profeta que vino a la tierra. Viendo, leyendo y estando presente, hermanos, que vieron las maravillas y los milagros y todas las cosas que Dios hace entre medio de nosotros, la gente todavía no entiende ni comprende quién es Jesús. Nosotros conocemos quién es Jesús. Y si de veras le servimos y si de veras respondemos a Él, hermanos, le dijimos, tú eres el Cristo. ¿Por qué le dijo el Cristo? La palabra Cristo, yo busqué para hallar una definición, no hay, nomás dice Jesús. No encontré, quizás ustedes puedan, pero yo no encontré. Entonces, hermanos, les pregunta en esa forma. Y eso trae una pregunta y otra pregunta y una discusión. ¿Quién piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Si le preguntan a usted, ¿de quién es hijo el Cristo? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que pasó con la explicación con la Virgen María, el ángel le había dicho, vas a tener un hijo y el poder del Altísimo te va a cubrir y lo vas a tener desde el Espíritu Santo. Amén. Pero Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Entonces viene siendo, hermano, lo mismo que dijo el hermano, nomás que en una forma más clara quizás en Juan. Porque la palabra que es, hermanos, el Espíritu Santo que viene y mora cuando le hizo sombra a María y engendró un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y estuvo entre ellos, hermanos. Aunque muchos no lo conocieron, pero estuvo entre ellos. Romanos 1, 3 y 4. En Romanos encontramos esto, dice, no sé si tengo la Biblia, no tengo pizarrón, se los voy a leer, dice, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de la linaje de David, según la carne, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, en sanidad por la resurrección de los muertos. Aquí declara una cosa, Hijo de David, linaje de David, nomás María, venida de la raíz o de la sangre o de la línea que viene dando, que es siendo de la línea real. De ahí salió. Entonces dijo, linaje de David, según la carne, declaró el Hijo de Dios, con poder del Espíritu Santo, de santidad y resurrección de los muertos. Aquí incluye un poquito más. Pablo le dice, en la resurrección de los muertos, el primogénito entre los muertos, el único, el verdadero, el grande y majestuoso Dios, se encarnó para venir a morir por los pecados de la humanidad. Y vino a salvarnos, hermanos. Efesios 1 dice, y fuimos destinados de ser como de primero privilegiados y ser, déjame leérselas para que no me confunda yo ni con ustedes tampoco. Efesios capítulo 1. Dice así, en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos, hermanos, desde hace mucho tiempo, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Cuando estábamos en el vientre de esa madre, el Señor sabía qué íbamos a hacer. Y yo me pregunto, hermanos, si cada uno de nosotros
tuvimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y hermanos, y nos escogió. ¿Por qué nos dejó que nos fuéramos de lado a buscar aventuras y ser tentados por el diablo? ¿Por qué, siendo escogidos, dejamos el camino y fuimos a buscar otras cosas? Porque nos dio el libre albedrío para escoger nuestra salvación. Nos dio el libre albedrío para escoger nosotros el bien y el mal. Pero no reconocíamos esto porque no estábamos enterados. No sé ustedes, pero yo fui criado en la iglesia, aunque la iglesia no fue criada en mí, pero yo fui criado en la iglesia. Amén. A mí me llevaban, pero yo iba, pues no para aprender, sino para ver. Hermanos, entonces cuando llegué al punto de que ya no podía, me fui para Los Ángeles y allá, oyendo a un hermano predicar, el hermano Pablo Rodríguez, lo oí predicar y me movió el corazón. Me movió el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que mi alma buscaba. Palabra de Dios que alimentara, que mi alma gemía, oía, quería saber. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta religión? Que la gente se junta, que la gente alaba a un Dios invisible, que no lo puede ver, pero hermano, se pone toda excitada y ora y bendice y habla en lenguas y quién sabe qué más. Yo me quedaba atónico, me quedaba cerrado. Dice yo, qué gente tan más loca, de veras. No entendiendo lo que estaba diciendo, ¿por qué, hermano? Porque nosotros como humanos nos dan el pan y los echamos a un lado y mejor nos comemos las migajas. No queremos el pan, queremos migajas. Por eso nos fuimos al mundo. Hermanos, pero cuando Cristo te llamó, te escogió, y cuando Cristo llegó tu tiempo dedicado, el tiempo ya designado para que tú vinieras a Él, dijo, aquí estoy, ven a mí, hijo mío. Y fuimos y nos entregamos a Dios. De su misericordia y de su grande amor que tuvo para con nosotros, hermanos, Él nos salvó de este mundo perdido donde estábamos en la miseria, hermanos, en la suciedad más profunda. Isaías, y metió su mano y se remangó y nos sacó del lobo cenagoso. Es el Dios, hermanos, de nosotros. Servimos al Dios de misericordia y de poder, que nos saca de la miseria y nos pone en lugares celestiales. Para conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios que el mundo desprecia y ni sabe lo que está haciendo. Qué lástima que el mundo está lleno de religión, lleno de iglesias grandes, hermanos, grandes. Yo me quedaba admirado cuando miraba a los presbiterianos, los bautistas y otros grupos. Tenían 100, 200, 500 iglesias lujosas y nosotros como en una enramadita chiquita ahí a un lado. Y a mí me daba coraje, hermano, y todavía pensaba, ¿qué nosotros no merecemos algo así? ¿Por qué es que nosotros, hermanos, nunca tuvimos una iglesia grande donde podía ir la gente a ver y estar orgulloso de pertenecer a esa iglesia? ¿Dónde vas a la iglesia? ¿En qué esquina? Oh, no, pues, ay, Dios te bendiga. Como que me hacen el fuchi. Y no, porque no quieren, porque ellos quieren una iglesia lujosa, bonita, que el pastor se para allí lujoso, con toda su dignidad y comienza a hablar palabras muy profundas y muy sabias, hermanos, pero no dice nada. Eso es lo peor que es, que no dice nada. Y la gente se va contenta porque, hoy es un sermón tremendo, el pastor habló. ¿De qué habló? Pues no sé, pero está bien bonito. Y eso es, hermano, de eso se trata. Y cuando venimos aquí a la iglesia y comenzamos a discutir palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo, nos quedamos asombrados y decimos, wow, yo nunca había oído esto. ¿De dónde vino esto? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué hacen eso? Nosotros no hacemos esto allá. Mira, tocan al hermano y se cae. Dice, alguien está allí y lo está empujando. No, es el Espíritu Santo, la unción
del Espíritu Santo que viene y toca a la persona, hermanos, y esa carne no resiste el poder del grande Dios que sirvemos y cae en la tierra. ¿Por qué? Porque no pudo sostener la grandeza y el poder de Dios. Y por eso la gente cuando lo toca, el que está orando, lo toca y cae, hermano. Y nosotros dirán, este tiene el poder de Dios. Este sí está tremendo. Pero no es él, hermano. Es el Espíritu de Dios que está orando en él. No es él. Porque no sabemos qué clase de vida hizo. No sabemos qué clase de vida vive él. Ni qué hace, ni dónde. Viene a predicar. Vienen los evangelistas y traen un mensaje, alborotan a la gente y se van, y aquella gente se queda alborotada, y si no hay alimento en la iglesia, se van. Buscando al evangelista donde está. Hermanos, ¿por qué? Porque no buscamos, ni escudriñamos, ni sabemos que servemos a un Dios del cielo. Mateo 22:44, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga los enemigos al estrado de tus pies. Este versículo, hermano, me entregó, me dejó pensativo. Hasta que te ponga los enemigos al estrado de tus pies. Pues si el enemigo es el diablo. Y todos los que el diablo los usa para hacer estorbo, para hacer maldades y pecados. Y el Señor le dijo, te voy a poner para que tú estés dirigiendo a toda esta gente cuando el tiempo venga. El tiempo designado y todavía no. Miren 1 Corintios 15, 27 y 28. Primer libro de los Corintios 15, 27 y 28. Dice, lo tenemos, hermanos, los espero si quieren. A ver. You want to read? La hermana Quijas va a leer esta parte. Primera de los Corintios 15, 27, 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. La palabra aceptó. Me quedé asombrado porque no sabía de qué estaba hablando. Y siendo sujetado a Él, a Cristo, dice, claramente se aceptó a aquel que nos sujetó a todas las cosas. El Señor mismo, el Dios omnipotente, hermanos, Él no se sujeta a nadie. Cristo lo tuvo que sujetar, porque para mostrar nosotros en la carne que si no nos humillamos delante de Dios, no hay oportunidad para que Dios obre. Cuando venimos a la iglesia y oímos sermones, oímos palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en realidad nos gozamos en la palabra que está predicada, o nos gozamos en ver el hermano que está enseguida de ti, o en ver, hermanos, que el Espíritu Santo está obrando? Hermanos, dice, y lo sentó él mismo lo sujetó todas las cosas bajo sus pies. Cristo, hermanos, llegó el tiempo, va a llegar el tiempo en la profecía cuando él mismo va a sujetar al diablo a los pies, hermanos. A los pies. Y lo va a poner ahí. Hay un versículo, hermanos, en
lo sujetó todo debajo de sus pies. Hermanos, hay un versículo, cuando me pongo nervioso se me olvida dónde están. Pero no se preocupen, yo no soy el único. Cuando dice esas cosas, hermanos, nos está diciendo algo. Nos está diciendo que Él, hermano, Él tuvo misericordia y tuvo en su grandeza y amor y misericordia, tuvo, hermanos, explicando Pablo esto, que el Señor mismo, el Dios, cuando dice, el Señor le dijo a mi Señor, ¿de qué está hablando? El Señor le dijo a mi Señor. Le dice, cuando Cristo le dijo al Padre, el Señor le dijo a mi Señor. Esto es por mucho, para mí yo batallé. ¿Por qué? Porque digo, como yo, si Cristo es el Dios, el omnipotente, y pues si Cristo vino, y el mismo Espíritu se encarnó, y vino y formó un hombre, de ahora le dice que se sujete a todas las cosas bajo de Él. Y hasta ahí sí está bien, pero se aceptó, ¿quién? Él mismo. El Señor mismo se aceptó. Yo te digo a ti que lo hagas, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy tu patrón. Yo soy tu creador, yo soy tu Dios que te pongo aquí y te estoy haciendo para que veas y creas y entiendas que de esto no hay nada de qué burlarse, sino que ver la palabra de Dios que está siendo una realidad en todo y todo. Dios es en todo y todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es que se sujeta a todas las cosas a Él mismo. Aún el mismo diablo se sujeta al Señor. El mismo diablo le pide permiso para hacer cosas. Miren en Job, ¿qué le dice? En el capítulo 1, y le dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que es fiel, que es verdadero, que es el ejemplo? Él dijo, sí, pero le tienes todo bajo su protección, pues ¿a quién no? Dice, no entiendes. ¿Por qué no le dijo así en palabras fieles? Le dice, porque Él es mi siervo, porque Él es el ejemplo que debemos de seguir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin el Espíritu Santo, que es la coraza que Dios nos da a nosotros para protegernos como cristianos, no vamos a ver al Señor si no obedecemos su palabra. Pero Job no tenía el Espíritu Santo, hermanos. No era derramado el Espíritu Santo entonces, porque Cristo todavía no moría. Entonces este hombre vivía por fe. Era justo por fe, porque él hacía lo justo y lo recto delante de Dios y era justificado por Dios por sus hechos. No, hermanos, no porque era rico o entendido o sabio, no, porque Dios lo vio que tenía un corazón sincero y le servía de todo corazón. Y no le daba ninguna lata ni nada, y hacía sacrificios por sus hijos y sacrificios por sí mismo, hermanos. Hacía los sacrificios, ¿para qué? Para que Dios no los castigara, para que Dios estuviera con ellos. Hermanos, nosotros hacemos sacrificios en la carne. El ayuno es un sacrificio a Dios. Nuestro ayuno es un sacrificio a Dios. Nosotros mismos oramos y intercedemos por aquellos que están necesitados. En el Antiguo Testamento eran un animalito que hacía sacrificio, se sacrificaba para que aquel cliente o la víctima o lo que sea se vea sano, hermanos. Pero no era para salvación, no. Era para que Dios se mostrara su poder y su majestad en medio de ellos. Para nosotros ahora, hermanos, lo tenemos aquí y lo disfrutamos, porque Dios nos enseñó que por medio del Espíritu, por medio de la oración y el ayuno, Dios contesta la oración. No nomás eso, hermanos. Te hincas y oras, Señor, gracias, todo te doy, porque tú eres grande y maravilloso. Amén. Yo me voy a acostar. No se trata de eso, hermanos. Se trata de entregar
todo lo que tienes y ponerlo en las manos del Señor para que Dios se manifieste en nosotros y manifieste y pueda contestar la petición que tú tienes para tus hermanos, compañeros, primos, tíos y tu madre y tu padre no le hacen. Pero si no vienes con un corazón sincero delante de Él y no te entregas, hermanos, y le derraman lágrimas. ¿Por qué? Porque tienen que ser lágrimas de dolor, de pena, hermanos, lágrimas de sacrificio para que puedan entrar en el reino de los cielos. Y ese sacrificio, hermanos, Dios lo pone en obras, obrando en aquella persona. Los sacrificios que se hacían, que se hacen y se hacían, eran, hermanos, eran sinceros. Pero miren, a mí me gustó mucho esta particular en Apocalipsis capítulo, perdón, que me estoy lambiando el dedo. Hermanos, Apocalipsis 5, del 5 al 7. Y dice, y uno de los ancianos que me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. Ha venido para abrir el libro y desatar los sellos. Hermanos, ¿quién es ese misterioso? Y miré aquí en medio de los tres, de los tres, en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados a la tierra. Y vi y tomó el libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Y quién agarró? ¿Quién fue el cordero inmolado? ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Podemos pensar en esto, hermano. Podemos pensar en algo. Yo pensé en esto. ¿Quién es? Cuando primero leí esta escritura. ¿Quién es el cordero inmolado? Porque Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y de la raíz de David, hermanos, y el cordero que vino y murió por los pecados de la humanidad. Es Él, hermanos. Pero, y él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Era el Dios Todopoderoso, era Él mismo. No podemos decir que era Cristo, porque, hermanos, el Cristo es el Cordero. Entonces, es el mismo Dios que estaba sentado allí en el trono y tenía un rollo, los libros que había para abrir y sentenciar al mundo entero. Pero nadie era digno de hacerlo, nadie podía hacerlo, y lloraba, dice, y lloraba, y dice, y cuando hubo tomado el libro de los 7 vivientes y los 24 ancianos, dice, se postró delante del Cordero, y todos tenían arpas de copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, hermanos, van a dar al trono de la gracia. Los ángeles vienen en el altar cuando estamos llorando y recogen las lágrimas, hermano. Es el sacrificio que llevan a Dios. El sacrificio que traemos nosotros, traemos lágrimas, tenemos perdón, traemos, hermanos, nuestras cargas, nuestros dolores, y todo lo presentamos delante de Dios, y lloramos, hermanos, y el Señor, el ángel está ahí recogiéndolo, y lo presenta delante de Dios. Este es el sacrificio de tu Hijo, que está allá orando, y está aquí, y vino por ti, y vino a pedirte tú que hicieras el milagro por Él.
Nos quedamos pensativos en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos separando los dos de uno. Pero no es así. No es así, hermanos. Porque en 1 Corintios, hermanos, ahí vamos a ver cuando lo que dice otra vez, cuando estamos leyendo el 27, ¿verdad? Pero miren ahora lo que dice en el primer libro de los Corintios, capítulo, y lo dice: del versículo 23 a 26, dice: pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo a su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido y dominado toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el primer enemigo que será destruido va a ser la muerte. Por eso acá en el 51, cuando dice: y es cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que fue escrita: soberbia es la muerte en victoria. Y lo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, que es la ley. Tenemos nosotros, hermanos, reconocer que Cristo va a entregar todo a los pies de Dios. Cuando llegue el tiempo, todo a los pies de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Porque, hermanos, Él es el creador, el que hizo todas las cosas, el que está enfrente dirigiendo. Él es el que dirige ángeles, potestades. Él es el que da vida, el que quita, el que da, pone reinos, se quita reinos. Él es el que está ahí presente. Hermanos, Cristo, porque Jesús en la carne tiene límites, pero Cristo no tiene, porque es espíritu. Dios no tiene límites. Él no tiene hueso ni carne, ni tiempo, ni hay tiempo para Él, porque todas las cosas que Él tiene son de Él mismo, y Él las puso y los dirigió, y por eso las has puesto en ese lugar. Él, el Dios del cielo, el Dios omnipotente, el Dios grande y majestuoso, dice Pedro, 1 Pedro 2:22, viendo bien, habiendo sido subido al cielo a la diestra de Dios, está sentado, sujetado ángeles, autoridades y potestades. Está sentado, hermano, a la diestra de Dios. Diestra es la derecha, esta, y es autoridad. Cristo tiene la autoridad, pero no hasta el punto, hermanos, que cuando llegue el fin, ya acabó su tiempo como cordero, como hijo, ya acabó su tiempo, se rindió el tiempo y llegó el fin de su carrera, o fin del plan de Dios que se había puesto ya, y vino y lo puso allí en ese lugar, hermanos. Y luego ¿qué? Y luego lo puso y lo sujetó todo, se lo dio al Hijo, y el Hijo se lo entrega al Padre. Y así es, hermano. No es algo que nosotros estamos haciendo, no es una fairy tale, no es una mentira, es una realidad, hermano. Porque Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, grande y majestuoso. Él se multiplica. Él está aquí, allá, en todas partes. Omnipresente, está aquí en China, en México, y donde quiera, a una sola vez. Estamos aquí leyendo nosotros. Él está también allá haciendo la misma cosa. Y hace el milagro, el mismo milagro que nos hace nosotros, se lo hace a ellos a la misma vez. Sabiduría, porque es sabio y entiende los misterios de la vida. Y no hay nadie que sea más sabio que nuestro Dios.
y más poderoso que nuestro Dios. Y no hay nadie que sujete las cosas como Él las hace. Por eso vino el Hijo para morir por los pecados y entregar su vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne tenía que morir. Por eso Gálatas 4:4 dice que vino y la mujer tuvo. Let me read it again. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermanos, miramos las cosas y no las entendemos. Y no porque no las entendemos, porque no escudriñamos quizás, hermanos. Y luego dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tuvo que ser así. Tuvo que ser bajo la ley para que los judíos, por eso dice Romanos, para los judíos primeramente y luego los griegos y luego los demás. El judío es el privilegiado, el que tiene el primer lugar en la casa y en el pensamiento de Dios. Él es, hermanos, el judío es el que Dios escogió y lo ha traído y lo ha regulado y es un gente rebelde. Isaías dice, gente rebelde contumaz que no les entra razón. No les entra razón. Y nosotros pensamos, hermanos, entre nosotros mismos y venimos a la iglesia y nos gozamos en la presencia de Dios y muchas veces escuchamos sermones, pero no nos entra, no sabemos qué está diciendo el Señor cuando le está hablando. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no podemos comprender los misterios y la grandeza de un Dios Todopoderoso que lo tenemos a la mano? Que está aquí junto a nosotros, que vino, hermanos, vino y murió por nosotros, y Él te ve, y yo, no sé, hermano, yo veo que el Señor te ve y te dice, ay, hijito, necio, pobrecito, no entiendes todavía. Vine y morí por ti, viví mi vida, y te escogí, y te lavé tus pecados, y los puse allá en el más profundo de la mar, y todavía así no me entienden ni comprenden lo que estoy diciendo. Qué lástima que el Dios del cielo, que tiene tanto poder, el Dios que tiene tanta misericordia y paciencia con nosotros, no se da por vencido, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcanzamos la salvación por medio de su sangre preciosa que fue derramada en el Calvario. Eso es, hermano, lo que nosotros debemos de mirar, escoger, hermano. Bueno, por eso cuando dice, y luego otra vez al verso dice, y si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? Si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? David le llamó al Señor mi Señor, entonces ¿cómo es hijo? Bueno, porque David, hermanos, lo vio al Dios Todopoderoso sentado en el trono. Le dijo el Señor a mi Señor. El Señor Jesucristo a mi Señor. Le dijo. Y por eso es hijo. Hijo en la carne. ¿Por qué es hijo? ¿Por qué? Porque nació de mujer. Es hijo. ¿Por qué? Porque vino a morir por los pecados de la humanidad. Colosenses nos dice, y trajo los pecados del mundo entero y abrió sus brazos y los encerró todos dentro de Él para que no haya excusa de nadie, para que todos tengamos salvación por medio de eso. Todos tenemos la salvación, hermanos, pero no todos apreciamos lo que Él hizo. No todos entendemos lo que Él hizo. No todos sabemos por qué Él hizo. Y en Hechos 2, 30 y 32 dice así, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado de que su simiente, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viniendo antes hablado de la resurrección de Cristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Porque a David se le prometió
que su simiente de su reinado no va a tener fin. A este le dijo, no va a tener fin. Y cuando vino y nació Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, nació, hermanos, de la simiente de Él, porque María tenía familia en el linaje real. Por eso el ángel escogió a María, no escogió a nadie más, a María. Hermanos, y cuando le dice, pasa a vosotros, ella dijo, ¿qué clase de saludo es este? Nunca lo había oído. Dijo, no tengas miedo. Tú fuiste escogida. Y en tu vientre darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dijo, ¿cómo es posible si no conozco varón? El Señor se encargó de todo, hermano. Se encargó de todo. Y vino y puso en él. Y cuando nació, siendo rey, siendo más rico, él las riquezas que las tiene en su mano, todo nació en un pesebre. En lo más pobre, en un pesebre. Y no se vistió como rey, sino se vistió como un profeta, como un hombre común. Y no vino a lucir su poder. No vino a decir, yo soy el Dios poderoso, yo soy el Cristo, no. Mi Padre y yo trabajamos justo y somos uno en todo. Y no entendían lo que estaba diciendo. No entendían. Y muchos por eso dicen, pues ya ves, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hermanos. Cuando entendemos el misterio de Dios, cuando entendemos la grandeza y el poder de Dios, cuando entendemos lo que está diciendo, entonces vamos a ver, que, hermanos, que este trono que Dios prometió a David, lo tiene Jesús, y Él tiene derecho al trono celestial. Bueno, ¿qué? Porque fue el que murió en el Calvario llevando los pecados de la humanidad. Él fue el que vino y dio su vida por nosotros. Porque, hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria y del Espíritu de sabiduría, que nos dé revelación, hermanos, que nos dé revelación, aleluya, con el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál la riqueza de su gloria en su heredad, y los santos, los cuales la supreeminente grandeza de su poder sea nuestra, o los que creemos según la apariencia del poder y la fuerza del cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentando a su diestra en lugares celestiales. Perdón, no les di la cita. Efesios 1, de 17 al 22. No les di la cita, sorry. Me encaminé, me fui más adelante. Hermanos, yendo yo a esto y miré muchas cosas que nosotros en verdad no entendemos. Ni comprendemos. Pero con el tiempo, hasta dice Efesios, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Hasta entonces. Es una lucha, es una batalla. Nosotros batallamos, nosotros estamos aquí luchando, estamos batallando, hermanos. ¿Por qué? Porque para ganar el reino de los cielos tenemos que sufrir. Y Pablo dice que sufrir por el Señor es un privilegio. Y luego una escritura que dice, si nosotros con mucha dificultad no sabemos dónde queda el pecador y el impío, ¿dónde? Si nosotros con mucha dificultad vamos a alcanzar las misericordias y la salvación de Dios, ¿dónde queda aquel que no quiere? Aquel que no entiende, aquel que no se arrima, aquel que blasfema, aquel que no hay esperanza en su vida, porque no para todos, porque dice, porque el Evangelio es para todos, hermanos, pero no es para todos, porque hay unos corazones que no son de Dios. Hay unos corazones que no son de Dios, aunque luchen se tratan. He conocido personas que llegaron, se bautizaron, fueron ministros y dejaron el camino. ¿Por qué? Porque se enfadaron. No tenían el corazón de Dios en ellos.
mirando la vida a otro lugar. Dejaron el manjar, dejaron la grandeza y el poder de un Dios todopoderoso. Dejaron todo lo que Dios tenía para ellos, para irse a deleites, a irse a los conocimientos, a la verdad, a la mentira y el engaño del diablo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué van a decir esas personas cuando lleguen delante del trono de Dios? ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos? Si nos enfrentamos delante del Señor y te dice, ¿qué hiciste por mí? ¿Te acuerdan de los talentos? 5, 2 y 1. El que tenía 5 le dijo, aquí está mi Señor, mira, 5 y 5 más. El que tenía 2, mira Señor, aquí te doy esto y ya. Y el que tenía 1, Señor, pues es que tú eres muy duro y no entendí y fui y lo escondí. Dijo, necio. Me ha puesto en el banco, aunque sea mi interés me había dado. Pero no lo hiciste. Afuera. Y lo corrió. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿En los 5, en los 2 o en el 1? Pregúntense. Háganse la pregunta. ¿Dónde estamos parados? ¿Somos dignos de la salvación de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree será salvo, el que no será condenado. Lo hablamos, lo predicamos y todo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, hermano? ¿De veras? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermano, mira. Hermano, yo fui pastor en Orange Cove por mucho tiempo. Y no tengo orgullo de decir que fui pastor. Porque, hermanos, falté delante de Dios porque tanto tiempo y no pudimos alcanzar la plenitud de Dios que yo quería alcanzar con el Señor. Yo quería tener por lo menos 100, que comprar un lugar y tener otras cosas, y el diablo me zarandeó y vino. Y tenía un hermano ahí que vino y se vistió como oveja, como el león, como el lobo vestido de oveja, hermano, mira, que el otro, hermano, mira, aquí, allá, mira, hermano. Y de mi espalda hablaba de mí. Hablaba de mí. Y cuando vinimos, yo le hacía rifas, hermano, vamos a reír esto, mira, yo les doy esto para que la rifen. Y venían, hermano, ¿cuánto ticket traía? No vendiste nada, no, ¿por qué no? No sé, no quise. ¿Qué me decía el Señor, hermano, cuando venga y te diga, te di el don del Espíritu Santo, te di el don de hablar, te di a ti tu salvación, y ahora qué me traes? Ahora, ¿qué me traes? Es increíble. 1 Corintios 15, 54, 57, y cuando lo corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia, sobrada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y donde el aguijón, ya que el aguijón es la muerte, y el pecado, hermanos, y el poder del pecado es la ley. Yo no sabía que yo no, cuando estaba leyendo, no sabía que el poder del pecado es la ley. La ley fue dada para que los judíos fueran guiados por el desierto. La ley fue dada para que si guardaran la ley, va a ser salvo. La ley fue dada, hermano, para que todos que obedecieran y sirvieran al Señor van a alcanzar salvación. Pero aquí dice que el poder del pecado es la ley. Y luego me pregunté yo, ¿y cómo está eso? Porque la ley no te prometía salvación. No, hermanos. La ley no prometía, nomás decía, no harás esto, no harás aquello, no harás esto y no lo otro. No, y no. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás falso testimonio, no. Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. No y no. Esa es la ley,
Porque los judíos, hermanos, si encontraban un judío trabajando en el sábado, trayendo leña, lo mataban. Quebrantó la ley y vámonos. Por eso hermanos, cuando el Señor vino y enseñó misericordia, aquella mujer que la trajeron y la apresaron delante del Señor, y aquellos hombres tenían las piedras en las manos grandotas y estaban listos, ándale, dinos, ¿qué vamos a hacer? Dice, y en la ley de Moisés dice que si alguien encontró una mujer en adulterio, que la apedreáramos. Pero no dice que no más la mujer, también el hombre. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué no más la mujer? ¿Verdad? Como que no está muy bien las cosas ahí. Pero hermanos, el Señor se hincó y comenzó a escribir. No dice que escribió, nomás que se hincó y comenzó a escribir. Se paró y parece que le dice, ¿vos qué dices? El que está inocente, tire la primera piedra. El que no tiene pecado, tire la primera piedra. Pues, todos estaban llenos de pecado y dejaron la piedra y se fueron. Y él se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron todos, también tú vete, pero no peques más. La misericordia de Dios, hermano. La bondad de Dios. La ley mataba, la gracia de Dios da vida. El amor de Dios nos cubre. Lo que la ley faltaba, el amor de Dios lo tiene nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de servir a un Dios vivo. A un Dios de misericordia, a un Dios que tiene fuerza y fortaleza, a un Dios que nos ama más allá de nuestro alcance. Somos nosotros, lo que Dios escogió, de la miseria del mundo, de lo más vil del mundo, los más pecadores, los más que no había más remedio para nosotros. Vino el Señor y dijo, hay lugar en la cruz para ti. Hay lugar en la cruz para ti. Porque muchos se han muerto. Y muchos han venido más. Pero hay lugar para uno más. Cada gota de su sangre real. Cada gota de su sangre real salva millones de personas. Y miramos uno al otro y dicen, Señor, ¿soy digno? ¿Seré digno, Señor? ¿Seré digno de servirte? ¿Alcanzaré yo la salvación? Yo me he preguntado, ¿alcanzaré yo la salvación, Señor? Me pusiste como pastor y me siento fracasado porque no crecimos. Y el diablo nos zarandeó. Pero la obra siguió adelante todavía. Porque dijo el Señor, esta es mi obra, no es tuya. Aquí va a estar hasta que venzas al diablo. Aquí hasta no le hace que no seas tú. Alguien va a venir y va a vencer y va a seguir la obra y va a ser el nombre por todo el mundo. Lo va a conocer que en Orange Cove hay una iglesia que alaba a Dios. Una de las cosas que tengo yo, hermanos, en mente es esta. Nos hablaron de lugares, de muchos lugares. Nos hablaron de Yuba City, que una señora estaba enferma, tenía cáncer. Y allí en el altar brincamos, oramos por ella y el Señor la sanó. Una mujer que estaba en México, que tenía, eran los que la operaron, no me acuerdo del corazón, no sé qué. Y también nos hincamos allí y oramos y el Señor la levantó. Gloria a Dios. En la ciudad de Selma, cuando primero comenzamos la obra, nos dijeron, esa señora que sigue aquí, dice, quiere que hagas orar por ella. Dije a mi esposa, no, dijo, vamos. Cuando llegamos allí, y la señora tenía buenos sentimientos, pero tenía cáncer en el pecho y le había corrido por toda la espalda. Estuvimos ahí, leímos la Biblia y oramos por ella. Y dijimos, vamos a regresar otra vez. Y tosía, y tosía, y tosía. La segunda vez que fuimos, oramos por ella.
y sentada, porque no se podía parar, sentada. Le dije, párese. Y le puse las manos ungidas con aceite y el Señor la tocó. Hermanos, y nos fuimos para la casa. Y ya como a las 10, 11 de la noche me llama la hermana, la señora, y dice, Javier, ¿sabes qué pasó? Le digo, no. Anoche, cuando te fuiste, estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo. Y fui al baño, y hice un pájaro así grandote, feo, y lo hice, lo bajé y se fue. Dice, y en la mañana fui al doctor, me dijo, no tienes nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Digo, pues vino un pastor y me oró por mí. Pues síguele que sigo orando por ti. El Señor la sanó. No trabajamos en vano, ¿no? Hay algo. El Señor te tiene a ti una tarea que tienes que hacer. El Señor dio su sangre por ti y por mí. ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Es hijo del profeta. Es hijo de Dios. Es el Dios poderoso, omnipotente, que dio su vida para que nosotros estemos aquí. Hermanos, ¿y qué? No, hermanos. No somos nosotros. No por mí, ni por ti, ni por nadie más. Más que por la gracia de Dios somos salvos. Y por su grande amor y misericordia estamos aquí. Hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga. Quiero leerles un versículo que está en Romanos, ahorita me acordé, Romanos 11, de 33 en delante. Romanos 11. Me gusta mucho ese versículo, esa porción. Si alguien quisiera leerlo por mí, ¿alguien se anima a leerlo? 11, de 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Quién es Él? ¿De qué está hablando Él? ¿Quién es Él? Es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es Él. Profundidad de riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insonables son tus juicios, indiscutibles tus caminos. No hay que discutir en el camino del Señor. ¿Eres o no eres? No hay maybes. Porque dice, bueno fuera que fueras frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay maybes. Porque ¿quién entiende la mente de Dios? ¿Quién entiende la mente de Dios? Nadie. Él es más sabio que todos los sabios. No hay sabio que existe, ni Einstein, ni ninguno de esos sabios que ahora existen, que son más sabios que Dios, porque Dios les dio la sabiduría a ellos para poder decir que son sabios. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó al Señor? Dice, porque fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. ¿Quién le dio el primero para que fuese recompensado? Nadie. Él mismo, de la nada, del polvo de la tierra, formó al hombre. Con la palabra formó, hermanos, el mundo entero, hermanos. Y los 7 días captivos, cada uno por su palabra formó.
sol, la tierra, hermanos, los mares, los pescados, las aves, todas las hizo para honra y gloria de su nombre. Y si pensamos que es pues la palabra de Dios dice que te pone a pensar, hermanos, te pone a pensar una cosa. Yo me puse a pensar esta cosa. Cuando tenemos agua, es muy buena para tomar, ¿verdad? Pero las dejas ahí, se hace verde. Y los animalitos que hay por ahí, ¿de dónde vinieron esos animalitos? Era agua. ¿Dónde vinieron? Dios forma todas las cosas, ¿no? A su tiempo y para Él mismo. ¿Por qué el hombre se ha embarrado, se ha mezclado y se ha hecho, hermanos, que Él es Dios y el otro? ¿Por qué no tiene cura para el SIDA? ¿Por qué no tiene cura para tantas enfermedades que hay que están matando a niños? ¿Por qué no tienen cura para todo eso? Porque Dios está castigando a la humanidad por desobediente, pecadora. Por eso, hermano. No hay nada que Dios no sepa, que Dios no hace y que sigue haciendo. No hay nada. Porque Él es el único, verdadero, el grande y majestuoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios los bendiga, hermano.